perdieron mi equipaje. Entonces, pues, no sé qué voy a hacer. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy me van a acompañar a la aventura de cómo es viajar desde Lima hasta Corea del Sur. Disculpen si se escucha el ruido de fondo, pero es que están haciendo unas construcciones. Vamos a tener un viaje de aproximadamente 40 horas. No voy a estar viajando en un avión todo ese tiempo, pero vamos así a estar haciendo escalas. Nuestro primer viaje va a ser hasta Sao Paulo. Va a tomar 4 horas y media aproximadamente y tenemos que hacer una escala de 6 horas y media allá. Así que mientras hago mi espera para embarcar, los voy a llevar conmigo por el aeropuerto de Lima. Vamos al video. Es mi puerta y hay mucha gente. Bueno, ya nos sirvieron el almuerzo, me parece que es un pollo con verduras, bueno, eso es lo que me pedí, me parece que esto es un pancito y miren, tienen el chocolate, a mí me encanta bastante, que es el de la Ibérica, y me sirvieron una Coca-Cola. Llegamos a Brasil. Ahora, ¿qué hago aquí? Vamos a hacer una escala de 6 horas y media. Ahora, ¿qué voy a hacer? No sé. Pero mi vuelo sale a las 2 de la mañana, más o menos. Y como es una escala con una aerolínea diferente, pues me tocó recoger el equipaje para yo poder embarcarlo en la otra aerolínea. La aerolínea con la que me voy es Qatar Airways y ya de aquí nos espera un vuelo de 14 horas y media. Es el vuelo más largo que he tomado. No sé cómo me va a ir, pero espero que me vaya muy bien. Así que por mientras estoy esperando mi equipaje, por algún motivo no sale. Me han dicho sí que va a venir acá, yo lo tengo que recoger, yo lo tengo que embarcar al otro, así que yo estoy bien obediente aquí. Vamos a ver si encontramos una cafetería también por ahí, porque sinceramente no sé qué puedo hacer hasta las 2 de la mañana. Probablemente varios negocios van a cerrar a eso de las 10, 11, así que no sé dónde esperar y ni siquiera para decir que puedo esperar en los lounge, porque los lounge también cierran como eso de las 10. Nos quedaron por ahí, pero en algún lado, bueno, no sé. Pues obviamente Starbucks, aunque hasta ahora no debería estar tomando Starbucks. Y de ahí les actualizo qué acaba de pasar. ¿Cómo les explico lo que me acaba de pasar? Básicamente les voy a hacer un resumen. Yo estaba esperando mi recojo de equipaje en esa cinta. Habían pasado ya como media hora y que no venía mi equipaje. Y ya no había gente alrededor. Entonces dije, algo me huele mal. Dije, voy a ir a consultar a equipaje perdido para ver si es que tienen mi equipaje ahí por algún motivo. Voy y le digo al chico, mire, ¿sabe qué? No encuentro mi equipaje, ya estoy hace rato ahí, a toda la gente se ha ido literalmente y pues mi equipaje no sale. ¿Hay alguna manera en que tú puedas rastrear mi equipaje? Y me dijo, ¿alguno de tu equipaje son esos que están ahí? Y le digo, no, pues no es ninguno de esos. Entonces me dice, un momento, y agarra el sticker y lo escanea. Y el chico se demoraba. Y ya me estaba dando una sensación mala porque dije, eso no me puede estar pasando. Porque en Lima me dijeron, vas a ir a Brasil a recoger tu equipaje porque nosotros no lo vamos a trasladar, chica. Entonces yo dije, pues que, entonces, ¿por qué no está mi equipaje acá? La cosa es que después de unos 20 minutos viene el chico y me dice, lo hemos enviado de frente a Doha. Y yo me quedo, hay algo que no me cuadra, porque sinceramente desde
Lima a Brasil lo iba a manejar LATAM, lo cual lo manejó. Y de Brasil hasta Corea lo va a manejar Qatar. Entonces, pues si a mí me dijeron que recoja mi equipaje acá y no estaba, lo único que se me ocurrió es que perdieron mi equipaje. Entonces, pues no sé qué vaya a hacer. Pues tampoco es que pueda hacer algo más porque al chico, no puedo hacer más que conviene la palabra del chico porque no tengo nada para rastrear mi equipaje, entonces no tengo qué cosa hacer. Pues estamos en eso. Por mientras me vine al Starbucks y, a propósito, entonces vamos a ver qué hacemos por mientras y me acompañan por donde vamos. A ver si les muestro un poquito del aeropuerto también. A salir, pero todavía no tengo puerta de embarque, así que pues nada. O puedo buscar algún restaurante o una cafetería y usar del wifi porque sinceramente no sé a qué hora voy a estar saliendo o a qué hora van a publicar la puerta. Ahora, pueden que se estén preguntando, o probablemente no se lo estén preguntando, ¿qué haces yéndote por Brasil? Y es que, sinceramente, te convenía económicamente pasarme por Brasil. Sé muchas personas que incluso pasando por Estados Unidos se les hace mucho más económico, pero en mi caso, buscando vuelos, este me salía más económico y tenía que pasar por Brasil. Ahora, para Brasil no necesitamos visa como peruanos. Creo que en Latinoamérica la mayoría no necesita visa. Y bueno, serían 6 horas de escala igual porque habían muchas más horas de escala, pero la mejor que encontré era de 6 horas. Son 11 de la noche y no hay nadie o sea, si se dan cuenta, está todo vacío. Por ese lado tampoco. Bueno, sí hay gente caminando. Obviamente va a haber gente caminando, pero son como las 11 de la noche. Bueno, ya son las 11 de la noche y no hay gente. O sea, casi, mejor dicho, el aeropuerto está como un poquito vacío. Es por la hora, me imagino. Como que no muchos vuelos salen a esta hora, a menos que sean de madrugada. Y pues la gente prefiere siempre viajar o muy temprano, como a las 5, las 6, o máximo, me imagino que como a esta hora. Entonces ya no hay mucha gente. Por ahí están los aviones. Todavía me faltan como 3 horas aproximadamente para poder embarcar. Entonces nada, tendré que esperar porque no me queda de otra. Vamos 3 horas de 6. Vamos a ver qué pasa. Pero mira que no nadie. Bueno, chicos y chicas, acabamos de llegar a Qatar. El aeropuerto está gigante y déjenme decirles que fueron las peores 14 horas que he tenido en un viaje. Ya mis amigos me estaban poniendo esta cara de ¿cómo vas a hacer con tu vida en un viaje de 14 horas? Y dije, sí, es como mentalmente agotador. Físicamente lo es, pero también es mentalmente. Después de haber hecho esa escala en Sao Paulo de 6 horas y media, subirme a un vuelo de 14 horas y media, es como que a las 5 horas ya estaba volviéndome loca. Porque no podía dormir. No he tomado ni siquiera café ni nada, pero no podía dormir. Ahora tenemos una escala aquí de 3 horas y media para Qatar. No necesitamos permiso, por lo cual no tuve que hacer ningún trámite para poder hacer escala aquí. Pero sí, el siguiente vuelo que me toca son de 9 horas y media aproximadamente, que también es un vuelo largo. Así que yo no sé qué voy a hacer con mi vida. No puedo dormir siquiera porque yo estoy muy mala para dormir en los aviones. Entonces, pues vamos a ver qué podemos hacer en esas 3 horas y media. Nos vemos.
me estacioné acá. Bueno, no me estacioné, ya me senté. Tuve que comprarme una manzanilla porque a mí siempre me duele el estómago cuando viajo, entonces siempre trato de procurar comprar una manzanilla o algo así para que me baje bastante la pesadez del estómago. Y por fin encontré, bueno, la taza que es esta de acá, es bien chiquita, sinceramente, no sé si lo pueden notar comparado con mi mano. Pero ya estamos pronto a abordar. En realidad no hice mucho, simplemente compré algunas pastillas porque, como digo, me duele el estómago y no encontraba pastillas, entonces ya encontré pastillas, ya las compré. Ya con eso despachados y ya estaríamos yéndonos al próximo vuelo. Por fin me mostraron la puerta de embarque. Estaba sufriendo porque no había puerta de embarque, pero bueno. Oye, pero no hay nadie para allá. Está vacío. ¿Te imaginas que no sea? Yo me subo. No, no creo. Acabamos de comer, acaban de ver un clipcito de yo recibiendo comida, pero ahora nos quedan todavía como unas 7 horas para llegar. Voy a intentar dormir, no creo que logre dormir, pero igual voy a intentarlo porque no he dormido nada durante 2 días y eso ya me está afectando. Bueno, igual intentemos dormir. Bueno, chicos, ya pasamos todos los controles y ya estamos fuera, estamos comiendo algo muy rico. Por si tienen curiosidad, pues no me preguntaron nada, solamente me miraron, me examinaron. Eso ha sido una larga travesía, han sido como, creo que aproximadamente unos 8 horas y media. Iban a ser 9 horas y media al inicio, pero pues aceleraron todo lo que hizo el piloto, pero lo aceleró y llegamos más rápido de lo que pensábamos. Y ya estoy aquí, finalmente, ahora sí voy a caer directito a la cama para dormir. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado este pequeño vlogcito y ya nos vemos en el siguiente video. Bye.